¡Holi, chicos malos! ¡Holi! Chicos! Hoy va a ser como ¡Holi! Esto es Opinando entre malos. Este bonito podcast se dedica a cosas paranormales, ¿no? Paranormales. Sí. Es otro capítulo especial. Un capítulo especial de historias paranormales. Vamos a empezar diciendo ¿qué es lo paranormal para ustedes? Porque, no sé, pues es que hay muchas cosas paranormales. ¿Los ovnis son paranormales? Sí. Pero no están catalogados Como como que en paranormal, general ¿no? dentro de ese rango, ¿no? No lo sé. Es que generalmente cuando dices paranormal se refieren más a fantasmas, a entes, a monstruos. Bueno, sí. Como que o sea, sí, nunca lo he oído como Probablemente refiriéndose a porque algo. supuestamente no está como científicamente comprobado que pueda pasar como este tipo de cosas. Y los extraterrestres y los ovnis, pues sí hay como pruebas, por Bueno, así decirlo, ahora, de que hay, pero ¿no? Antes no, y nadie antes creía. también. A nadie creía en los ovnis. Ajá. Yo sí. Todos, yo también. Nadie le creía al pobrecito de Yo Maussan. Y el Maussan ahora está así de, sí, se los dije siempre, pero nadie me hizo caso. Sí, es cierto. Pero bueno, lo paranormal entonces lo basamos en fantasmas. Fantasmas y Entes. entes, oscuros, energías. Creo que hasta entra a otras dimensiones. Tal vez, ajá. Ese como tipo de cosas cositas, que nos ¿no? causen mucho miedo y así, ¿no? Pues es que hay muchas Probablemente. personas a las que no les da miedo. Sí. No sé, ¿a ustedes les da miedo? A mí me da miedo. También mucha gente escéptica. Ajá. Es de las que no les da miedo, pero pues siguen catalogando paranormal todo ese Sí, tipo justo de sucesos. lo que decíamos que cómo manejar los escépticos, ¿no? Este tipo de cosas. Como de, ok, ya viste que la silla se movió de un lado a otro. ¿Y cómo dice un escéptico? ¿Voló? Dice, la longitud del aire está en un determinado de volumen del 93%, lo cual hace que se inventan algo para... Yo creo que más bien nunca les ha pasado algo así, porque si no ya como que empezarían como a dudar, ¿no? Y que Pues sí. cuando ven videos y cosas así dicen, ah, eso está truqueado, o cosas así. O que alguien más le dice algo, dice, estás loca, no es cierto. Pues sí, o simplemente como que lo evaden de su realidad, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, hay un grupo de amigos que se llama La Sociedad de las Pesadillas, no sé si lo hayan visto alguna vez. Bueno, ellos se dedican a hacer investigaciones paranormales. Y dentro de ellos hay una chava que es muy escéptica, pero mucho. Y de repente les pasan cosas y ella sigue siendo escéptica. De hecho, le pasó algo a ella y dice que le dio muchísimo miedo, sí se le congeló la sangre, pero sigue sin creer. Entonces siento que hay personas que simplemente como que ponen esa cortina y lo evaden. No es cierto. Ajá, sí, claro que no es cierto. O sea, estoy loca. Eso es lo que pasó en mi mente. Estoy loca, fue mi cuerpo, tal vez estoy enferma de algo, pero no es real. Sí, también siento que se puede confundir con el poder de la mente, porque ese también es muy cierto. Ajá. Que es inmenso, ¿no? Y se Sí, puede sí, hacer claro. muchas cosas. Entonces, probablemente así también. Lo que decíamos de la película de Fragmentado, ¿no? Ajá, sí. Que no has visto, que tienes que ver. A ver. Porque en Fragmentado hay personajes, bueno, hay personalidades de él que tienen enfermedades que los demás no tienen, ¿no? Entonces ese es el poder de su mente, porque en realidad no es como algo muy científicamente comprobable, nada, o sea, es algo muy extraño. Ya lo que hablábamos también de que yo les decía que sentía que no sé que por eso quiero ir como a un exorcismo, porque hay veces que yo creo, no es que no crea que no existan personas que estén poseídas, pero qué tanto es real o qué tantas posesiones sí son reales o otras que realmente sí esté pasando por un problema psicológico, psiquiátrico esa persona, ¿no? Uh-huh. Lo que les decía de esta película también de Emily Rose, de que todo el tiempo en la película se están debatiendo entre que si que estaba enferma psiquiátricamente o que realmente fuera poseída, porque sus papás la dejaron básicamente morir porque ellos se aferraron a que estaba poseída. Entonces la llevaron con padres, no sé qué, la chava no comía, se murió de inanición porque no comía arañas.
y cosas así, pero el psiquiatra decía que, o sea, después de que se hizo toda una investigación, el psiquiatra decía que era muy posible que ella estuviera haciendo, teniendo un problema psiquiátrico real, pero que si nunca la llevaron a atenderse, pues nunca iba a haber pues nada, ¿no? Sí. Algo que a mí Entonces, también como que me conflictúa un poco es la esquizofrenia, por ejemplo, o de muchos problemas médicos que son psiquiátricos. ¿Qué tanta probabilidad hay de que realmente todas esas personas sí estén viendo algo y no sea una enfermedad? O sea, que no es que no exista la enfermedad, pero que algún porcentaje de esas personas no esté enferma y realmente es que está viendo entes, energías, como le quieran llamar. un científico va a decir que no, que eso no es Sí, real. claro. Y Sí, que por obviamente supuesto, sí pero... tiene una onda, puede ser que no tenga como tal una patología, pero que algo haya hecho en su mente que haya tenido una alucinación espontánea, porque existen alucinaciones espontáneas, que no necesariamente tienes una psicopatía para realmente tenerla. Pero pues sí, las alucinaciones por lo regular pues son de enfermedades, ¿no? Y también lo vemos en películas como The Joker, ¿no? Que se inventa toda una realidad alterna muy cabrona, y que después de repente se da cuenta y de repente no. Pero hay personas que realmente nunca se dan cuenta y que todo el tiempo están escuchando voces o están viendo otras personas que no existen, que no están. Sí, pero o sea, lo que yo digo es como las brujas. Las brujas fueron catalogadas así Ajá. por sus conocimientos. Sí, claro. No es porque hicieran magia, por nada. Simplemente tenían más conocimientos que el resto de personas. Y parecía que estaban haciendo magia a esa época. ¿Qué tanta probabilidad hay de que esto sea un poco similar? Que sí estén viendo cosas, pero que sean catalogados como enfermos. Sí, claro. No tengo idea, Pues pero, que, por ejemplo, yo también ahí siento que tiene mucho que ver a lo mejor con lo que cada persona está viviendo, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momento le dejaron de creer a Carlos Trejo? Porque todo el mundo al principio, lo de Cañitas, pues sí, pero después poco a poco empezaron a decir, no, es que ese güey está loco, ese güey no sé qué, y así. Entonces yo también siento que es como dependiendo qué tan extremo sea lo que tú estés contando que te está pasando, ¿no? Yo así lo veo, porque yo sí creo en todo ese tipo de cosas, pero como dices, ¿en qué momento deja la gente de creerte en que lo que tú le estás contando no es cierto? A lo mejor porque esa persona no ha pasado por algo así. Es como lo que dijimos al principio, ¿no? Que esto es como muy científico, a lo mejor que la gente no cree porque no le ha pasado ese tipo de cosas. Entonces, no sé, yo también presiento o siento que es así. Si a ti no te pasa algo, no crees en eso. es que también piénsalo de la manera en un agnóstico o en alguien que no cree o en alguien que de plano es muy científico y dice, le pasa algo, ¿no? O él está viendo algo y dice, no, hombre, yo voy a decir que no es cierto Porque yo no lo estoy porque viendo, ¿no? yo voy a decir que no es cierto porque entonces quiere decir que estoy loco. Porque esa persona, pues sabe que no, tiene en su mente, en su chip, que no es real y que o estás loco o no es verdad. ¿Así me explico? Sí, O estás loco o estás loco. Entonces dicen, no, si yo les digo, vale decir que estoy loco. Y hay muchas personas que justamente dicen como tal, no sé si Carlos Trejo, porque tampoco, también como son personas que tienen, eh, pues digamos, tanto, ¿Fama? ajá, pues obviamente ellos tienen que buscar de alguna manera generar más y generar más. Pero como les digo, ¿no creen que eso también perjudica que realmente este tipo de cosas las dejen como al, ay, es que no es cierto, ay, es que están exagerando, pero realmente sí están pasando, pero como le meten más de su cosecha, dicen, ay, pues ya deja de ser como interesante o deja de ser creíble, Creíble. Sí, ¿no? sí, Sí. justamente. Sí, yo también creo eso. Creo que hay un punto justamente donde pasan cosas reales. Y puede que sí, le hayan pasado algunas, que algunas sí sean ciertas, pero por el hecho de querer lucrar de eso, de aprovecharse de esa fama y de ese momento que agarró la atención de muchas personas, pues creo que en el momento en que haces eso también tú mismo te choteas. Y tú mismo te estás empezando a poner la soga al cuello, porque justamente empiezas a perder credibilidad, que creo que es de las cosas más importantes en cualquier rama, ¿no? Sí, O sea, sí, cuando solamente te vendes inclusive, por dinero, ya sabes que no,
Porque sí, entiendo que todas las ramas de todo, de en general, pues se puede adquirir un cierto porcentaje monetario, pero de eso a venderte ya por dinero, como ya cambiar las cosas por dinero, agregarle de tu cosecha por dinero, cositas así, o pasar por encima de otras personas por dinero, pues ya eso ya te quita totalmente la Sí, credibilidad en lo que haces en todo, sí. ¿no? Pues como muchos youtubers, o sea, siento que a veces les está yendo bien y todo, y algunos empiezan a hacer polémicas de la nada, Ajá, solo para crecer y aprovechar eso, y va a llegar un punto en que van perdiendo credibilidad y te claro, vas dando cuenta que que no es no es real, cierto. ajá, Y sí, eso perjudica a otros youtubers que ni siquiera hacen ese tipo de claro. cosas. Eso les digo, Exacto. es como una cadenita que va pasando. A mí se me hace es como muy, muy tonto que la gente sea así, porque deja de tener credibilidad de las cosas que realmente son serias y que realmente pasan. Pues sí, pero es que muchas veces no pensamos a futuro y solo ves el momento y sacarle el mayor provecho al momento. Ujú. Y no sé qué tan mal esté, ¿no? Realmente, pero cómo lo estás enfocando. Más bien cómo lo haces, ¿no? Porque entiendo sacarle provecho, porque pues es el momento, es tu momento de, Ujú, pero también depende de cómo lo hagas, claro. ¿no? ¿Y Y con qué si lo estás, intención, no? sobre todo hablando de esta rama de energías y así, si lo estás haciendo con respeto o así nada más por la Sí, buena de claro. Dios. Entonces, pues es como complicado. Y además porque son energías, creo que, pues si te estás metiendo con algo que básicamente todo el mundo desconoce, y que no sabes realmente qué tan poderoso o no sea, Ujú, pues, pues te puedes dar en la torre tú mismo, ¿no? sí, O sea, claro. En psicología, ¿qué tanto se cree o no se cree en estas cosas? Porque, por ejemplo, yo cuando hablo de este tipo de cosas con mi psicólogo, él me dice que no cree. le La dice, verdad, le o sea, dice, ¿estás bien, hijo? no te lo juro. Te voy a recetar más. Por eso Ruf no ha dejado de ir al psicólogo, porque el Ruf ya está bien, pero le sigue contando. No, fíjese que la otra vez se me apareció Gasparín. No, hombre, pues No te puedo dar de alta. el doctor le dice, no se lo voy a medicar más. Al pobre muchacho está teniendo alucinaciones. No, porque cuando nos pasó todo este tipo de cosas paranormales que nos pasaron a los tres, Ujú. y que yo sigo presintiendo de que realmente nos embrujaron o nos pasó algo. Yo se lo conté a mi psicólogo y mi psicólogo me dice, es que no es cierto, es que no creo que pasen ese tipo de... O sea, sí creo que tanto hay como cosas buenas y cosas malas, como existe Dios, existe... O sea, él sí cree como en ese tipo de cosas, pero no cree que haya hecho como embrujos o como ese tipo de cosas. Por eso te pregunto, ¿qué tanto se cree en psicología ese Pues es tipo que de cosas? justo ¿O los por psicólogos qué? son como muy agnósticos, ¿no? No, no, realmente no. Ajá, justo no, como que nuestra profesión no nos deja como realmente creer en esas cosas, pero pues cada uno tiene su propia visión y así. Por ejemplo, mi psicóloga, mi terapeuta sí era muy de energías y cosas así, del temazcal y de las energías de los antepasados y cosas así. Yo por eso sentía que había ido al lugar indicado porque soy muy de esas, ¿no? Pero mis maestros, muchos maestros era como de no, yo 100% agnóstico, no, no creo en nada de eso. Si estás pensando en que viste un fantasma, creo que tienes que ir al doctor, creo que estás malita, ¿estás bien? Ya te fuiste a medicar. Pero había muchos, recuerdo uno en específico, que ese maestro, de hecho, sabía, él nos dijo que sabía leer las cartas. Dice que, Wow. dice, yo no creo, pero hay cosas que son inexplicables. Me han pasado cosas y que sé que son inexplicables. O sea, yo te puedo decir, no creo en esas cosas, pero en ese momento fue inexplicable y no tengo cómo explicarlo y pues no te puedo decir que no es real porque lo viví, porque ahí estaba y no había cómo explicarlo. Ujú, Entonces dice, hay cosas inexplicables, así es como él lo dice y lo ve y lo percibe. Y ya. ujú. Entonces es como de, o sea, no cree, pero es inexplicable. Pero Entonces, entonces, explíqueme lo inexplicable, por favor. entonces, pues sí, creo que yo también, obviamente, al entrar a psicología, pues yo también, pues una parte de mí fue muy feliz, porque obviamente yo siempre he sido muy miedosa y antes de la psicología, pues yo todo lo atribuía a fantasmas, ¿no? Todavía a veces me pasa, ¿no? Que de repente está temblando y creo que es un fantasma, ¿no? Pero, este,
Pero ahora pues ya digo, no, es que tal vez se movió esto por esto, está rechinando la madera, o sea, yo también ya busco como todo el tiempo este tipo de cosas, o como esto que te decía de las posesiones, ¿no? Que tanto es real, ¿no? A mí me encantaría ir a una posesión, pero la verdad no lo haría, o sea, me moriría de miedo, porque sí soy muy miedosa y una parte de mí, la mitad de mí dice, no, qué miedo, y la otra parte de mí dice, qué interesante, debería de hacer una tesis sobre esto, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Como que en parte de mí es como que se divide, y justamente desde que entré a psicología. ¿Qué Porque tanto porcentaje tuyo crees? yo creo que la mitad. Podría jurar que la mitad, pero a lo mejor es un porcentaje más de la mitad. Porque la otra mitad sí dice, no, es que esto sí puede ser como una enfermedad. O sea, realmente sí lo pienso y digo, no, es que puede ser esto, puede ser el otro. Y alguien que ya estudió y que además tiene como más cosas, yo nada más tengo mi licenciatura ñoña, o sea, nada más. Pero hay personas que pues ya tienen más, ¿no? Maestría, diplomados. Seguramente ellos tienen más como bases para decir, no, mira, esto viene aquí en el DSM y esto es esto y esto. O sea, a mí me parece una enfermedad, no que esté poseída, ¿no? O a mí me parece que tuvo alucinaciones, que por tal cosa, a lo mejor tuviste una caída, tú pensaste que nada te pasó, te pegaste en la cabeza y tú creíste que nada porque estás bien, pero a la semana empezaste a ver fantasmas en la nada, pues, y tú crees que viste fantasmas, o sea, y la realidad es otra, ¿no? Que en tu golpe, tu cabeza empezó a segregar químicos que hicieron que ya tuvieras alucinaciones temporales, ¿no? No quiero, espero que no, que alguien que se caiga nunca tenga alucinaciones por siempre, porque estaría muy cabrón, pero pero sí, o sea, sí puede pasar. ¿No? Que sí sea como algo muy, muy científico o muy médico y que no tenga que ver con eso. Pero no quiere decir que yo no crea, o sea, yo sí creo, y de hecho por eso soy miedosa, si no, no sería miedosa. Pero, pues sí, una parte de mí se divide, ¿no? Como de, no, o sea, creo que esto también puede ser otra cosa, no es exclusivamente algo paranormal. ¿Y tú sí crees? Yo sí, 100%. Sí, definitivamente. De hecho, tampoco es que esté súper peleada con todo el lado científico, porque no es así, no soy extremista de un lado ni del otro. Simplemente a mí me han pasado muchas cosas desde chiquita. Como dices, igual y me golpeé de chiquita y ya se me quedó para toda la vida. No creo. No, obvio no, y no lo creo. Yo sinceramente creo que sí hay algo. Y yo creo La mucho mujer en con las esquizofrenia energías. y ella ni enterada. Yo sí Nosotras creo somos mucho. parte de su imaginación. Vivo sola en este universo. Que si nos vamos más allá, yo creo en la Matrix. Ajá, sí, claro. Y una parte de mí, no sé qué tanto porcentaje, pero siento que estoy en una cápsula encerrada yo sola y todo esto es mi mundo. Claro. Así que son parte de mi imaginación. Sí. Bueno, adiós. Bueno, adiós. Lo que sí creo son como en multiversos, eso sí. ¿Han visto Rick y Morty? Creo mucho en eso y creo que de hecho a veces, que es como muchísimo más científico además, eso sí está como más, sí se ha hecho como más análisis sobre eso y eso sí hay como un montón de experimentos y de cosas así sobre los multiversos y eso puede de hecho acarrear a tener un sentido de las energías, porque pueden ser energías de otros tiempos y no precisamente un fantasma, sino que está ocurriendo al mismo tiempo, pero en otro universo, y entonces las energías se mezclan de repente. Entonces puede que sea así, ¿no? Y no necesariamente sea un muerto como tal. Sí. Pero no quiere decir que no crean los muertos, señores muertos. O sea, no, sí creo en ustedes, de verdad. Pero pero sí, pero esta nueva onda de multiversos, pues sí te da como esta onda de, puede ser que también sea una energía que se esté cruzando, ¿no? En este universo, en este momento. Pues es que esa es otra de las teorías más fuertes, que realmente estamos en mundos paralelos, que de repente por alguna u otra cosa se mezclan las frecuencias entre sí y interactuamos. Es como cuando decimos que aquí en ese momento están pasando otras cosas, pero no las vemos porque es en otra dimensión. Ajá. O así, ¿no? Yo siento que lo explica más o menos la película de Los Otros. Vea Ricky Morty. Yo soy más fácil para que veas Ricky Morty. En Ricky Morty todos son universos y en cada universo hay un Rub. En cada universo hay una Mai.
pero son distintos o iguales, depende, porque Mai puede tener otro brazo de repente en otro universo, pero puede ser que en otro universo se parezca mucho a Mai, nada más que tiene un algo cambiado. Como la de todo en todas partes al mismo tiempo. Ajá, sí, más o menos, así exactamente. Pero es que la de todo en todas partes al mismo tiempo es complicada. Por eso les digo que vean Ricky y Morty, porque todo en todas partes al mismo tiempo, si volteaste un milisegundo, ya pasó algo que no te perdiste. Sí. Sí, necesitas estar así y aparte como que tener tu mente muy despierta para entenderla, porque está muy... ¿Es una película? Enredada. Sí, y además ganó el Oscar, ¿no? Ujú. Es muy buena también, pero sí es como, a ver, volvamos a ver este momento. Sí, pero Sí. está buena. Pero está bien padre que tengamos un montón de referencias de películas que creo que si existen en películas es por algo, Claro. Sí. ¿no? Porque hay estudios, porque muchas personas lo vivieron, no porque una sola persona lo vivió, sino, ¿no? Creo que también las películas se pueden basar un poco en la realidad. Un poco digo porque hay cosas que no tienen mucho sentido, a veces los finales cambian, pero la realidad creo que supera la ficción. Siempre. Sí. Yo también creo que sí. ¿Y en qué está basada toda la ficción? Ajá. Claro. Sí. Ajá. Yo creo que todas las teorías al final se pueden medio Conjugar. Ajá. Yo también creo lo mismo, que se pueden conjugar todas las teorías, incluso de que estamos locos. Pero, pero... No, yo no. Ya vieron ya vieron a Gasparín. Dice, pero mi amigo que está aquí en medio. Y yo, ¿cómo así? No, porque también digo, a mí no me han pasado muchas cosas, pero siento también que yo soy muy ñoña. Siempre he creído y he tenido, siempre me da mucho miedo como jugar con esas cosas porque siempre he tenido como miedo y se los he contado, ¿no? Que soy como el rival más débil, Sí. ¿no? Entonces Adiós. siento que yo soy la rubia que matan primero en las películas de terror, Ajá. ¿no? Y que entonces como soy muy miedosa y como soy muy tonta y como soy muy ñoña, sería la primera que atacaría a un ente o algo así. Entonces, la verdad es que no sé si sea yo misma que como que trato de cerrarme y bloquearme a todas esas cosas porque no quiero, porque me da mucho miedo y mucho terror, o de plano, pues Diosito es bueno y dice, la muchacha es miedosa, se me va a morir de un infarto si realmente algo le pasa así. Es un pollito de color, yo la hice un pollito de color. O poseída. Ajá, y dice, no, hombre, yo mejor la voy a dejar, que la voy a proteger mucho, le voy a mandar un ángel de la guarda así chingón, que la proteja bien para que no se le peguen los monstruos de la Mai ni nada, porque si no la morrita se medio muere o queda loca. Entonces yo creo que Diosito dice, no, vamos a cuidar al pollito de color. Pues es que, por ejemplo, también está mucho la teoría de que de niños tenemos muy abierto ese sentido. Prácticamente todos los niños nacemos con eso, porque es algo que ya traemos y conforme vamos creciendo, lo vamos cerrando. De hecho, hay muchas historias. Se va cerrando. De hecho, bueno, a menos de que tú conscientemente o sin querer lo empiezas a desarrollar, pero si tú lo bloqueas, si tu familia también, porque pues eres un niño, no puedes como tú decidir algo, si lo bloquean entre ellos, pues obviamente tú también bloqueas como ese tercer ojo, como esta onda, esta percepción. Pero sí recuerdo mucho que hay muchos TikToks donde hablan un montón de cosas sobre los niños. Sobre mi hijo me dijo esto, de su vida pasada, hay uno que acabo de ver que dice, mi hijo me empezó a dar besos en mi panza y dijo que es que le estaba dando besos a su hermanita. Y dice, 2 meses después me embaracé, o sea, ni siquiera se enteró de que estaba embarazada, me embaracé, y dice, y fue una niña. Wow. O sea, cosas que los niños saben que dices, ¿qué? ¿Cómo? Sí. ¿A qué hora? Yo trabajé en una guardería un tiempo, y me acuerdo mucho que todos los niños bajaban para comer. Bueno, abajo estaban los bebés, y ya en el primer piso estaban los de 2 y 3 años. Y entonces todos bajaban a la hora de comer. A la hora de terminar, pues obviamente se volvían a subir. Siempre, no faltaba el día que... No es cierto, no siempre, no me hagan tanto caso, no siempre, pero sí era muy seguido que cuando iban subiendo las escaleras se despedían de alguien
que nadie más veía, Ujú. pero entre ellos lo veían. Todos ellos. Ajá. Era una conjunción y no era como algo de, ay, nada más fue uno. Era Eran como el niño de muchos. sexto Ajá. sentido, más o menos. Puede ser. Pues no lo sé, porque el niño de sexto sentido pues ya estaba un poco más grande y lo tenía como más desarrollado, ¿no? Ujú. Pero estos niños simplemente veían a alguien que para ellos estaba Estaba. Ujú. y se despedían de él, de repente iban al baño y lo veían otra vez y lo saludaban y siempre, nunca estaba en el mismo lugar esta persona, pero todos los niños sabían dónde estaba. O sea, Ujú. ellos estaban viendo algo que yo no veía ni ninguno de los demás adultos. Entonces sí es como extraño, ¿no? Ujú. Y pues yo... Y ya para que su pensaba, esquizofrenia de May no lo viera, era demasiado. No, porque sí pasa, o sea, yo también recuerdo que yo no me acuerdo, o sea, dicen que de niña yo tenía un amigo imaginario que compartía con ¿Tú mi también tienes primo, amigo imaginario? No, pero veía muchas cosas. o sea, no era un amigo imaginario mío, era de los dos y eso era muy extraño, no es como Porque era que, el mismo. ajá, sí, era nuestro amigo imaginario. ¿No te acuerdas tú? No, yo no me acuerdo, es algo que me cuentan ellos, o sea, que cuenta mi familia. Lo No, que la pues, gente cuenta. lo que la- Yo además era una niña muy loca y muy despierta y hacía un montón de tonterías de niña. O sea, era la loquita que decía cosas que además dicen que ni siquiera sabía hablar y les decía a mis primos cosas sin saber hablar, o sea, en mi idioma de bebé, Ajá. ñoña, y que los organizaba para hacer una maldad. No entiendo cómo es eso. Supongo que realmente entre bebés sí se entiende. Eso quiero creer. Pero No has la visto verdad- aventuras en Es- es lo que pañales. te iba a decir. Ay, pero es que Aventuras de Pañales es una caricatura, amiga. No sé. ¿Pero qué? Sí, es como los perritos, ellos entienden. Ah, de es que los tres. perritos Sí, son perritos, pero los bebés, pues sí. no sé. Es raro, pero bueno, quiero creer que sí nos entendíamos y que realmente sí hablamos un idioma antes de eso. Estaría bien padre que ya no habláramos nunca y seguiríamos hablando como bebés. Sí, ¿no? Estaría chido. Pero Sería un idioma raro. Pero sería exactamente lo mismo. Sí, pero porque sería no un idioma conoceríamos raro. otro. Pues sí. Esto, más bien creo que esto nosotros lo adaptamos a que alguien lo adaptó a la vida, porque Sí. ¿quién decidió que esto se llamara cilindro? Aparte Sí, todos sí es hablaríamos cierto. el mismo idioma. Ajá. ¿Quién Me decidió que gusta. esto se llama cilindro? O sea, yo lo llamaría, no sé, güey, pero no sé. Eso Sí, yo eso sí creo. es cierto. Pero el chiste es de que sí, de niños creo que sí tenemos como una percepción. También recuerdo que mi sobrina, la más grande, de niña también veía cosas. O sea, también decía que veía cosas, la tuvieron que curar de spam, una cosa que hacen las señoras, ¿no? Ujú. Y creo que también mi hermana también veía cosas de niña. Y además ellas son sonámbulas. Ellas de niñas fueron sonámbulas, todas, las tres. No manches. Mi hermana y sus hijas. Y dice de hecho mi mamá que mi hermana alguna vez ya hasta se iba a salir de la casa. Que si no es porque se No despertaron manches. y la vieron, si no ya se iba a salir de la casa. Porque Peligroso. en ese tiempo creo que la puerta era como fácil de abrir. Ujú. Entonces, pues se hubiera podido salir. Y mi sobrina, la grande, de la chica no sé tanto, pero dice mi hermana que fue más sonámbula la chica, pero de esa no me enteré tanto, me enteraba de la grande porque cuando crecimos como hermanas, mi sobrina grande y yo, entonces me enteraba más de las cosas que pasaban. Y recuerdo que dice mi hermana que una vez estaba parada junto a la cama de mi hermana y de mi cuñada. Y mi hermana se despertó de repente y la vio ahí y se puso a gritar, que se agarró y que le empezó a decir, Martín, hay una niña al lado de mi cama, hay una niña al lado de mi cama. Sí, pues es tu hija. Espérate, Ay, no, pues él que también la vio, se asomó y dijo, no manches, y él también así espantado, los dos ahí en la cama. Ay, no. Y así, porque además esto me recuerda mucho hay una película donde justamente, bueno, no una, creo que hay como 3 películas Las de Rec. que se quedan Ajá, sonámbulos ahí sí, parados. sí, Y da mucho miedo eso. Claro. Y entonces, que estaba ahí parada y que de repente ya mi cuñado ya se armó como de valor y se asomó bien y dice, es Paola. Y los muertos de miedo, yo de verdad me hubiera desmayado ahí. O sea, yo sí me hubiera desmayado. Y es que Pau también tenía como muchas onditas así de,
De usar camisón en la noche. Quitarme el cabello aquí. Sí daba miedito en la noche. Yo recuerdo que me asustaba mucho. Se iba a dormir conmigo. Ella es más chica que yo. Se iba a dormir conmigo y de repente se reía o lo hacía nada más para ñoñar, pero me daba miedo. Pero de repente me daba seguridad. O sea, que me diera miedo me daba seguridad porque decía, pues si ella me da miedo a mí, a otros les debe de dar miedo. Es mi sobrina, no creo que me haga nada. Ay, no manches. Entonces sí. De la chiquita no me enteré muchas cosas, pero dice mi hermana que ella también era más sonámbula todavía que ella. ¿Quién sabe? Pues ya ven que también los animales dicen que pueden ver cosas que nosotros no podemos Ajá, ver. porque son muy de energías. Es como, no sé si se han dado cuenta que a lo mejor tú estás bien. Bueno, y eso que yo nunca he tenido mascotas, pero por ejemplo la gatita de mis sobrinas, ¿no? Que según tú estás como tratando o de parecer que estás bien, pero el gatito siente tu energía y se da cuenta de que estás mal. Recuerdo mucho una vez que la fui a cuidar y que yo estaba muy bien y según yo, la fui a cuidar y le fui a dar de comer y shalala, y de repente, no sé, sintió que yo estaba como mal y me fue a hacer así, no sé qué, y ya me hizo llorar y ya todavía estaba más conmigo. Ya pero justamente creo que sienten como mucho las energías y creo que son como muy capaces de ver otras, de sentir y de captar otras energías que nosotros no podemos ver. Sí, y por es que ejemplo. aparte ellos transmutan la energía. Ajá. Sí, claro, o sea, yo por Checho yo me di cuenta que realmente sí había algo malo en mi cuarto. Sí. Y que dije, no, entonces la verdad es que sí, o sea, sí estoy loco, pero... Bueno, pero ya cuéntanos esa historia ya que estamos. Bueno, estaba yo durmiendo y Checho pues estaba encima de mí durmiendo. Fueron tres días seguidos. El primero escuché cómo tocaban la ventana, pero pues no pasó como a mayores. El segundo día escuché cómo tocaban la puerta. Y el tercer día tocaron el closet, pero no lo tocaron nada más una sola vez. La ventana es imposible de tocar porque da hacia Ajá. Afuera, pues, Ajá. o sea, Nada. no es ajá. Ni siquiera hay piso para que alguien pueda estar afuera de la ventana. Sí, no. Así es. Entonces, la tercera vez el closet lo tocaron. Entonces, pues me despertó. Y una segunda vez lo tocaron, pero de una manera de verdad fuertísimo, como si realmente alguien estuviera adentro del closet. Y entonces Checho se despertó. Y me levanté y se sentía una energía bastante fuerte. Literal, o sea, de verdad, literal, puse una chamarra y se levantaba sola la chamarra. Entonces Checho empezó su mirada a fijarse en el espejo. O sea, desde ahí ya he vuelto mis espejos para dormir. Y no quitaba la mirada del espejo, lo volteaba y se volvía a voltear y veía hacia allá. Decía, güey, no, esto sí, entonces, de verdad, no estoy loco, o sea, sí es real lo que está pasando. O sea, sí fue bastante... ¿Te has llevado al psicólogo a tu perrito? No es cierto. Y entonces, pues ya, o sea, les hablé a ellas por teléfono, les conté lo que estaba pasando, hicimos así como varios rituales, hice limpias y bla, 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 pero sí, realmente sí fue algo, pues, muy, muy escalofriante, o sea, nunca me ha pasado como algo tan cabrón como eso. O sea, sí me han pasado varias cosas de terror y así, pero como esas, nunca. O sea, sí fue No, muy, además muy cuando te fuerte. agarran solo, creo que da más miedo. Bueno, que estabas con Checho, Ajá. ¿no? Y yo me sentiría muy protegida por tu Sí. perrito. Pero, No, sí. pero aún así, creo que estar solo, o sea, sin alguien con el que puedas decir, güey, o sea, a tu perrito no le puedes decir, güey. No. De hecho, mi familia tampoco no es mucho de creer como en ese tipo de cosas. Y cuando les conté a mis papás y les dije, es que Checho vio, ay, no manches, entonces, güey, O sea, ¿le qué pasa a Checho? O sea, no puede estar loco, pero Checho no, está pequeño, no creo. es lo que les digo, o sea, como que los niños chiquitos y los animales, como que son más de ver ese tipo de cosas y como que les creen más. Es como, o sea, de verdad, Sí. o sea, a lo mejor estamos tantito locos nosotros, pero es real de que están pasando ese tipo de cosas. Sí. Es lo que les digo, o sea, también yo siento que está mal que las personas le echen más de su cosecha. Es como si yo dijera ahorita, ay, no manches, y de repente salió Reagan y me hizo así, me jaló. O sea, también ahí ya es, Juro que vi ¿no? una sombra moverse Y- de ahí a allá y me agarró del Y cuello. me voló, o sea, ya también es como decir, güey, no manches. Y me ¿No? jaló de la pata. Y lo voló con sus rayoladas. Sí, es que es real, o sea, sí pasan, pero tampoco hay que
ponerle mucha crema a nuestros tacos, la verdad, porque por eso mismo se va desprestigiando lo que realmente sucede. Claro. Sí, claro, por eso nadie cree. Sí, ¿No? Sí. Que pudo haber estado soñando Ruth, por supuesto, pero no. pero no. No, y estuvo bien fuerte. Sí, porque sí nos estaban pasando como cosas a los tres. Ajá. O sea, en conjunto. O sea, sí fue como de, ¿qué? Sí, y nos reunimos en su cuarto. Ajá. O sea, como que muchas cosas eran raro porque Bueno, ni encajaban. siquiera a los tres, creo que a los cuatro. A los cuatro nos estaban pasando cosas, ¿no? Nos pasaron cosas, ¿no? Justo ese día que hablamos de todo eso, cómo se cayó la pulsera de Martín, Ajá. o sea, todo nos pasó, ¿no? Fue como Sí. muy extraño, muy raro y que todo fue como, ¿qué está pasando? Sí. ¿No? Fue la temporada donde me salieron los... Ajá, que estabas diciendo de tus moretones, Ujú. ajá. Esa misma temporadita yo amanecía con moretones. De por sí. Y no tengo nada, o sea, ya me chequé médicamente. Descartamos completamente algún problema. Bueno, es que fueran nada más moretones, pero pues que le aparezcan manos. Me apareció una mano así como bien marcada en mi pierna. También, no manches, está bien piernona, pues un fantasma dice, no, hombre, ¡éale! Ay, no, y sí dolía. Pues sí, güey, pues para que te la haya dejado marcada. Dile de cosas, güey, dile, para esos óperos se pide, No, sí le dije, le reclamé. Sí, pues. Porque no manches. Dije, una cosa es que de repente me asustes, Ajá. me muevas a algo, pero ya que me golpees. Ya, es oye, demasiado, güey. No te pases. No te lleves así. Ni te hice nada. Sí. Hasta te estoy dejando estar aquí, que tranquilo. Sí, oye, no manches. Pero sí, Ujú. o sea, sí nos pasaron como cositas así Ujú. toda esa temporada. Y sí, creo que por eso nos asustamos más, ¿no? Ujú. Porque dijimos, no manches, le pasó a Rub, le pasó a Mai, me pasó a mí, ¿no? Y eran como cositas, o sea, entre la racha, entre todo, porque no, a lo mejor no es como que a mí me hayan pasado cosas paranormales, después me pasaron, pero no es como que a mí me haya pasado algo paranormal, sino que más bien era una racha mala para los, o sea, para todos, estábamos como en mal los cuatro. Ajá. Los cuatro nos estaban pasando cosas que si la mamá, que si el papá, que si el otro papá, o sea, nos estaban pasando cosas a todos y era como Sí. de... Güey, ya basta, por favor. De hecho, al Ru fue el que más, le pasó más fuerte esta onda porque fue el que no le pasó nada como tal familiar, Ajá. porque familiar nos pasó a los tres, a tanto a Mike como a Martín como a mí, y dijimos, falta el Ru, o sea, pero lo dijimos así como de mamada, güey, Ajá, así como sí, de, sí, no, y le pasó eso, entonces dijimos, Güey. o sea, Eso no es coincidencia. no, porque pasó una semana, luego la otra semana, luego la otra semana, luego la otra semana. Ajá. Y fue Sí. así como de, ¿qué está pasando? O sea, Sí. Y dijeran a nosotros que nos sugestionamos, lo que sea, como quieran verlo, fue a nuestras familias. ajá, sí, o sea, fue algo más duro. Por eso decía Rub que sentía que nos habían embrujado. Sí, por supuesto, todos pensamos lo mismo. Algo nos hicieron, algo pasó para que nos esté pasando esto, ¿no? Ujú. Y aún así tú sí soñaste, o sea, porque Mai siempre está con esta onda de espíritus y así, porque ella es así, porque a ella le pasan esas cosas y pues está malita de... Sí soy. Y la que Y la queso. No, a ella le pasan esas cosas, entonces ella ya no sabe si es porque está pasando una racha o porque es algo normal, ¿no? Entonces, pues ella lo atribuía a algo muy normal hasta que le pasó a Ruby que dijo, Ajá. no, pues sí tienes razón y que ya conjugamos todas las cosas que nos venían pasando y dijimos, no, pues esto ya no fue normal, ¿no? Sí, porque aparte con lo de los familiares, realmente, primero fue uno. Luego no pasó mucho y fue el segundo. Ujú. Y entonces fue como, qué raro. Y luego no pasó mucho y fue el tercero. Y ahí sí ya es como, no manches, Ajá. aquí está pasando algo. Y además luego fueron- lo de Ruth. Y además digamos que no era un familiar X, No, o sea, eran eran nuestros papás. papás, eran sobre nuestros papás, o sea, yo creo que los papás de Rubo están muy protegidos, algo, pero Es que a, bien que ellos estén protegidos, pero yo no. pero a ellos no les pasó nada. Y es que no fue algo chiquito de, ay, le di una gripa a mi papá. No, O sea, estuvieron en el hospital. los tres fueron a dar al hospital, entonces sí fue así como de, Sí. ¿cómo? O sea, fue algo que Sí. realmente era inexplicable. O sea, yo no creo en las coincidencias. O sea, puedo creer en todo, pero en las coincidencias no. Creo que las coincidencias no existen. Si algo está pasando es por algo. Y creo que real en ese momento sí, como que todos nos
nos quedamos así como de qué hacemos, Sí. cómo podemos ayudar para que todo esto fluya de otra manera. Sí. Y pues ha ido pasando, o sea, como que sí se ha ido oyendo y pues así, no sé, o sea, creo que sí Sí, han son cosas muy aportado, extrañas. pero sí fue muy cañón. Sí, estuvo cañón esa parte. Sí. Y es algo que a los 3 nos pasó. Ujú. Bueno, a los 4, pero. A los 4, pero ahorita que estamos los 3, pues a los 3. Pues. Ujú. 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 ¿Y a ti Sí. qué te ha pasado así muy cañón de todas tus? Una vez me aventaron por una escalera. A eso sí lo recuerdo bien que me dijiste que te habían aventado de una escalera. Sí lo recuerdo mucho. Y digo, Diosito santo, ¿cómo lo aventaron de una escalera? Y de hecho, desde entonces recuerdo que yo tengo una escalera en mi casa. Entonces yo siempre La me bajas ya cuidaba. sentada. No, no, pero yo siempre tenía como esta onda de, no, qué miedo que de repente alguien te aviente por la escalera, no Es sé. feo. Pero ¿sentiste o Sí, no, sí, yo sí, sentí la aquí mano, la pues, mano ajá. en la espalda como me empujó. Y de hecho, no sé si mi mamá se acuerde, pero en ese momento y un rato después, ella me dijo que ella había visto cómo, o sea, no Como el alguien, impulso, sino ajá, sí, el sí, sí. empujón tal cual, la inercia del Ajá. empujón. O sea, que no fui yo así de, ¡ah! Como el arco Maya de estaba, Guadalupe. Maya estaba bloqueada y se quiso asustar de repente. No, no es Quería cierto. llamar la atención. O sea, se vio el impulso, porque así Ajá. se ve como cuando esto, ¿no? Sí, de hecho, en realidad la escalera por la que yo iba bajando es medio de caracol. Y entonces ven que las de caracol generalmente tienen un tubo. Ay, luego son bien peligrosas esas escaleras. Sí, Ajá. son muy peligrosas. Y entonces yo alcancé como a agarrarme del tubo y como teibolera iba, Ajá. no tan chido como ¿no? Pero medio me iba agarrando de ahí. Y eran de estas escaleras que entre escalón y escalón no hay nada. Sí. Entonces por ahí se me fueron las piernas. Y terminé toda raspada de la espinilla. Afortunadamente no me pasó mucho más porque sí me agarré, pero sí ¿Pero qué le pero sí hiciste? estuvo feo. Nada. O sea, real no le hiciste nada. No, yo hasta les pongo luz. Lo que no sé es a veces si quieren luz. Ajá. Pero pues para saber. Pues sí. Pregúntale. Pero tal vez dijiste algo que no le gustó. No. Pero para saber también qué le gustó, qué no le gusta. Exacto. También otra de las cosas más feas que me han pasado, creo que esa me asustó muchísimo. Yo estaba en la casa sola y ya saben que me dan rachas. Era una racha en la que yo estaba sabiendo que estaban pasando cositas. Pero entonces estaba ese día sola en la casa y de repente empezaron a pasar cosas. Se empezaron a oír muchos ruidos, muchos, como si hubiera 10 personas moviendo cosas abajo, en la parte de abajo, y yo vivo en la parte de arriba. Y dije, ¿qué onda? Hasta estaba cada rato, papá, mamá, gritando, ¿no? Tío Juan, y nada, y nada, y nada. Me asomé por el... Ven que hay un balconcito. Por el balconcito yo me bajé porque me daba miedo bajarme por el otro lado y ahí estaba viendo si había alguien y no había nadie. Ni siquiera me acuerdo si ahí ya había fallecido mi perrita porque no la ubico en el recuerdo. Supongo que sí, ya no estaba. Pero bueno, el chiste es que... Era tu perrita. No manches, no, ella no hacía tanto escándalo, estaba de este tamaño. Sí, me acuerdo. Era una cosa pequeñita. Y entonces me dio tanto miedo porque se empezó a prender la tele. Ay. Se prendía y se apagaba. Entonces me dio muchísimo miedo y me salí de la casa. Bueno, era mi intención salirme. Ven que para primero bajar las escaleras y hay un pasillito y está una puerta y sales al patio. Pues por esa puerta yo no la podía abrir. Entonces me regresé para salirme por el otro lado, por el... ¿Cómo se llama esto? Pasillo. Ajá, por el pasillo, donde están las plantas y eso. No podía abrirla. Dije, esto ya está muy feo. Y de repente se me seguía prendiendo la tele y seguía yo oyendo cosas. No, yo ya me hubiera desmayado ahí. Lo que yo quería era salirme de la casa. Entonces otra vez me bajé por el pasillo y ahí había unas tablas recargadas. Pues yo estoy prácticamente segura que no fui yo, porque cayeron tantito antes de que yo diera el paso. Entonces yo iba a dar el paso y las tablas cayeron. Y pues me cayeron encima. Hasta me abrieron aquí un poquito. Pero justo en eso ya pude abrir la puerta. Y ya me salí y me fui corriendo. Y ya no regresé hasta que supe que estaban mis papás. No, qué miedo. ¿Y si les contaste y qué te dijeron? Sí.
No, pues hicimos limpia. Pues sí, pero tus papás siempre han sabido que tienes como estas... Sí, de hecho mi papá como que lo ignora un poco, porque quiere, pues, o sea, no Ajá, porque no porque... no sepa. De hecho, me acuerdo que cuando era chiquita, ven que estaba este programa Almas Perdidas. No me Ajá, acuerdo. de Pues, una chava. ajá, a mis papás les gustaba mucho y pues yo también la veía, me gustaba. Pero pasaban mis lapsitos de que me pasaban cosas y mi papá dijo, no, ya no la va a ver porque se está sugestionando, porque está inventándose todo, porque Ajá. quiere ser esta chava. Ajá. Y así como que muchas veces mi papá lo decía que yo me lo inventaba y así. Pero ya como que ahorita no le da tanta importancia, pero sí sabe, Ujú, pero ya no lo minimiza. Mi ujú. mamá es la que sí siempre ha sabido y siempre ha estado como consciente y no, sí lo cree, porque mi abuelito también creía mucho en eso. Y de hecho mi abuelito me hizo muchas veces varias limpias, varias cosas, porque también de parte de mi familia de allá hay alguna personita que de repente de chiquita veía cosas, o sea, como Ujú, que de ese lado de mi familia es un poco más abierto ese tema, ujú. digámoslo. No se habla de eso, pero Como se Bruno. sabe, Como de Bruno. Como No se Bruno. habla de Bruno. pero como que se sabe. Ajá. Y ya, Pero de niña no te cuentan que te pasaba algo, o sea, que ellos supieran como pues, que veías sí, algo. veía muchas cosas, yo veía muchas cosas, pero para mí eran normales, yo no Ujú, sabía que eran cosas que no veían los demás. Cuando me empecé a dar cuenta que eran cosas que no veían los demás, fue que me empezó a dar miedo. ujú, Antes de eso no me daba miedo. Y sé que jugaba con muchos niños, siempre eran diferentes ahí en la casa, porque me decía mi tía que siempre invitaba niños diferentes a jugar, porque le ujú, daba la descripción de cómo eran y todos eran ujú, diferentes y a veces eran niños y otras veces eran niñas. Sé que vi a mi abuelito que yo nunca conocí, por lo ujú, mismo le di descripción de cómo era esta persona que yo había visto ujú. y ese tipo de cositas. Uh-huh. La Qué May fuerte. y sus inventos. Sí. No, sí está muy fuerte. De hecho, yo antes no hablaba de esto, no, no así de abierto. Y de hecho creo que hasta con ustedes me tardé como en que supieran qué tanto me pasaba. Porque decía no, y si les digo, ya van a Van a decir que decir que estoy estoy Ya loco. no loca. van a Ajá. querer ser mis amigos. Ya hubo un tiempo en que entró en mucha confianza y a mí me contó lo de la escalera y yo muerta de miedo, no manches, ¿qué tal si a mí de repente me avientan por la escalera? Les digo que sí, quedé como traumada de repente ya cuando me dijo eso más. Y yo siempre que, que bajaba de mis escaleras decía, ay, que nadie me vaya a aventar, por favor. Como si hubieras terminado de ver una película de terror. Así. Ajá, sí, así me Con sentía todo el justo. miedito. Ajá. Pero la diferencia entre muchas películas de terror es que por lo menos ahí sabes que no es real y que pues le pasó a alguien muy lejano. Uh-huh. Pero cuando es Mai, pues es Mai tu amiga. Es Mai tu Puede amiga pasar. la que estuvo una hora contigo, la que estuvo todo el día contigo, o la que se fue a Huastepec contigo. ¿Qué tal y se lleva a uno de sus amigos a Huastepec? No, hombre, ¿cómo sabes que su amigo el cocodrilo y la ballena no eran realmente unos espíritus ahí? Qué miedo. No pueden saberlo y no lo sabrán. No lo sabremos jamás. Lo peor de todo es que a lo mejor le dijeron, diles que me llamo cocodrilo y diles que me llamo. No les digas mi nombre, no. Y ustedes tirándome de loca. Ya sé. Y la May hablando con realmente muertos y los otros. La May, no, está hablando con un inflable. Qué miedo. Qué miedo. Sí. Ay, hasta a mí me daría miedo. Pero como estaba borracho, pues no podremos saberlo. No podremos saberlo, ¿eh? Pero sí, esos son como, yo considero que han sido como los más fuertes que me han pasado. Una vez en el espejo de mi casa, cuando yo iba pasando, vi el reflejo como si fuera yo, pero no era yo, era alguien más. Y a partir de ahí los espejos me dan pavor, pero de verdad yo no puedo dormir con espejos en mi cuarto. El espejo que está saliendo de mi cuarto siempre paso así sin verlo. Yo los espejos no. Si los espejos son malos, ¿por qué los hicieron entonces? Yo los cubro porque nadie sabe realmente lo que significa un espejo y además los Y no espejos es que nos sean sirven malos. como un reflejo. Entonces, pues son muy utilizables, pero pues es lo que dicen, que son como portales, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo no les tengo miedo, pero pues, ajá, los cubro en la noche, ¿no? Porque sé que de alguna u de otra manera también te roban mucha energía y no puedes descansar bien. Pon tú que no veas nada o que no haya nada de malo en ese espejo, pero
pues te roba energía, mucha energía a la hora de dormir. Entonces, como yo sé eso, pues bueno, Lo yo tapas. lo tapo. Ajá. Sí, lo cancelo. Yo no Aparte se creía, pueden les digo, curar. hasta que pasó eso, ya los volteo. Sí. ¿Y cómo los curas? ¿Les das medicamento? Tómate tu jarabito. No, es con una inyección. Les duele un Ajá. poquito, pero es necesario. Sí, pero eso justo me recuerda también, es que hay muchas referencias. Hay una serie que se llama El Oráculo Negro, que es sobre un cómic. Y justamente ahí los personajes principales, como los otros personajes del cómic, se pueden entrar por medio del espejo. Y se ven, o sea, cuando están en el espejo, de repente llegan a verse, a toparse con el otro en el espejo. Porque siento que sí, justo son como portales de otro multiverso, ¿no? De otro lugar y no sabes qué show, si sea una energía buena o una energía mala. En este caso, en esa serie, pues ellos son como sus dobles, pero son malos, o sea, son mala onda, no, son malos, pues. Entonces todo ese multiverso es como de gente, digamos que está al revés, los buenos son malos y los malos son buenos. Entonces estaba mucho, vean también esa serie, está muy buena. Y la verdad es que sí, como que te das cuenta que no solamente en eso, creo que hay una película también donde hablan sobre un espejo también. Pues Y, en muchas, hay muchas referencias. Sobre los espejos, por algo, ¿no? No es como un cuento de hadas que alguien... Claro. Sí. Si no, ¿por qué no ponen un refri? Por ejemplo, ¿no? Un microondas. Un microondas. Pues no, o sea, poner un espejo porque ha pasado algo en los espejos, ¿no? Exacto. Pero sí, la verdad es que sí. Yo es que real les digo, no me han pasado como muchas cosas. Creo que lo más así fuerte que me ha pasado, pues obviamente que se me sube el muerto. ¿Cómo se parálisis la parálisis del También eso sueño, es algo extraño, ¿no? O bueno, como algo que mucha gente no cree y le llama la como parálisis del sueño. No es que no crea y que le llame así, es que sí existe la parálisis del sueño. La diferencia es justo lo que decíamos entre que si es real una parálisis del sueño o si realmente es algo paranormal. Entonces, por ejemplo, yo siempre he dicho, bueno, obviamente sí me da miedo en ese momento cuando me ha pasado la parálisis del sueño, pero nunca me dio tanto miedo como la última vez, que yo dije, esto ya no tiene mucho sentido, porque siempre la parálisis del sueño, pues se supone, no sé, deberían de alguien decirme si puede ser o no, pero siempre me ha pasado como debe de ser, ¿no? Que estás dormida, de repente pues obviamente tu cuerpo no está al 100% despierto y entonces obviamente tu cuerpo sigue dormido. O sea, por eso no te puedes mover porque sigue dormido tu cuerpo mientras tu cerebro ya despertó o una parte de tu cerebro ya despertó. Entonces tú ya abriste los ojos, pero tu cuerpo no. Entonces está ahí como así. Entonces tú estás como con miedo, pero X. Pero esta vez me pasó al revés, o sea, se suponía que yo estaba despierta, todavía no estaba dormida, y fue al revés, o sea, poco a poco fui sintiendo cómo todo se me fue durmiendo. Entonces fue así como de, ¿esto es posible? ¿Esto sí puede ser posible que me dé la parálisis del sueño a la inversa? Porque pues estaba raro. O sea, sí, porque ya ni es del sueño. Ajá. Es parálisis despierto. Exactamente, ¿no? Parálisis despierto. Sentía que una persona me estaba abrazando. O sea, yo me estaba quedando dormida con esa sensación de que esa persona que quiero mucho me estaba abrazando. Pero de repente, mientras la parálisis empezaba, yo estaba sintiendo que ya no era esa persona, ¿no? No sé cómo explicarlo, sí era esa persona, pero no era esa persona, como que se sentía la vibra de esa persona todavía muy a lo lejos, pero sabía que ya no era totalmente esa persona. Y de hecho yo quería como voltear a ver a lo que me estaba abrazando, pero no podía, pero yo presentía, no sé cómo explicarlo, que como que me veía de lejos y sabía que era una cosa negra, una sombra negra. Un dementor. Tal vez. Y se sentía así. Eso es el punto. Estaba chupando. Pero es que yo nunca había sentido eso. Nunca en un abrazo o nunca había entendido un sentimiento así. O sea, nunca he sentido un sentimiento así. He sentido asco, he sentido algo así, pero sentir, no sé cómo explicarlo, como si alguien quisiera poseerme de alguna manera, como jalarme, como chuparme. Y yo dije, no, ya me quedé aquí. O sea, de verdad, hubo un momento en que sentí mucha desesperación porque me estaba abrazando de una manera esa sombra que sentía como un miedo horrible, porque de verdad sentí que ya me iba a quedar ahí. O sea, no que me quería matar, que me quería consumir. O sea, no sé cómo explicarlo. Era una cosa muy, muy extraña. Nunca había sentido ese sentimiento ni esa percepción.
Y de repente yo dije, no puede ser, no. Me volteé, recuerdo que logré voltearme, aunque ya estaba como con la parálisis, que estaba como a la mitad de la parálisis, me volteé de lado y empecé a rezar. Y ya de repente me desperté, o sea, fue así como, ya despierta bien, porque no te quedes dormida. Y ya no podía dormir, tenía muchísimo miedo de volver a dormir porque decía, no quiero que me vuelva a agarrar esa cosa, pero tenía muchísimo sueño porque recuerdo que creo que días anteriores no había podido dormir. O no es cierto, me estaba despertando en las madrugadas, que también es algo complejo, ¿no? Pero a veces yo también, yo que todo el tiempo soy ñoña y estoy pensando en cosas científicas, lo atribuyo mucho a mi ansiedad. De repente me despierto en las madrugadas, pero mi mente se despierta a pensar cosas, ¿no? Porque dormí muy cansada, entonces me duermo luego, pero mi mente como no tuvo ese tiempo de pensar cosas y quedarse madrugando para pensar cosas, entonces dice, vamos a despertarnos en la madrugada a pensar las cosas que no pensaste. Entonces esa semana fue de eso, entonces me despertaba en las madrugadas para eso y pues no había dormido bien y ese día yo estaba muertísima, quería dormirme. Entonces yo tenía mucho miedo, pero pues sí me quedé dormida. Y ya, no me pasó nada, pero la verdad sí fue como de esas cositas que dices, ¿qué pasó? O sea, ¿qué onda? O sea, no, yo dije, ¿cómo? Fue raro. Qué miedo. Qué miedo. Es que aparte todo eso es bien difícil de explicar porque no lo ves, no es tangible. Simplemente son percepciones, ¿no? O si ves, es como, justamente puedes decir, estoy loco. Sí, o estaba soñando, era parte del sueño. Lo que sea. Pero sí es muy complejo todo. Sí, por eso mucha gente no cree como en ese tipo de cosas. Y repito, es porque yo siento que no les ha pasado a ellos. Pero el día que les pase, van a creer. O quién sabe. O quién sabe. Ojalá y no les pase. Ojalá. Y si les ha pasado, cuéntenos qué les ha pasado. Sí, cuéntenos. Y Estaría bien cuéntenos si chido. quieren alguna segunda parte en algún momento. Que les sigamos contando otras de nuestras experiencias paranormales. Porque tenemos varias. Sí. Bueno, yo no tantas, pero ellos sí tienen varias. Sí, es cierto. Así que no se olviden de comentar y de decirnos sus historias. Pónganos sus historias, porque si tienen historias también así como paranormales, igual y las podemos leer aquí las mejores. Sí. Entonces cuéntenos también si creen, si no creen, si a alguien le ha pasado algo. Bueno, hay un sinfín de historias así. Sí, cuéntenos de qué más quieren ver videos y acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse al canal, denle like, compartan, síganos en Spotify y así. Sí, y cuídense mucho. ¡Los amamos! Adiós.